Esta es una enfermedad entonces que a veces no requiere ningún estudio sofisticado para diagnosticarla, como por ejemplo este paciente, que es una enfermedad frecuente, es muy importante no solo para nosotros, pero para la medicina en general y para la sociedad en general. Muchas personas famosas les ha costado la vida el aneurisma roto de la aorta, el más famoso de todos, por supuesto, el doctor Albert Einstein. Hecho interesante, hasta el año 1950, a mediados del siglo XX, aunque se sospechaba que era algo malo, no se sabía realmente que es una enfermedad que tiene una evolución clínica maligna. Este estudio clave, famoso, de Estes en la Mayo Clinic, publicado en el año 50, demostró que el aneurisma abdominal no tratado, los enfermos, la supervivencia o sobrevivencia es de menos del 20%. Es decir, tiene un pronóstico tan malo o peor que muchos cánceres, sobre todo que manejaban en esa época, donde no había mucho tratamiento para los cánceres. La primera operación, como lo saben, fue en marzo del 51 por el cirujano Dubost, donde reemplazó en esta enferma que él estaba operando por enfermedad oclusiva, dicho sea de paso, pero le encontró un aneurisma grande, la aorta con un homoinjerto de una chica de 20 años que se había muerto recientemente. No tenían prótesis. Fue el doctor Voorhees en New York, americano, pero de orígenes ancestrales holandeses, que descubrió la posibilidad de utilizar injertos protésicos. Y eso fue el comienzo de la nueva era en el tratamiento de la aorta y sobre todo del aneurisma de la aorta. El doctor de Becky, por supuesto, una figura clave en muchos de esos desarrollos, aunque realmente no inventó nada original en la época inicial de todo esto. Aquí lo ven en una foto real, en el año 53, utilizando la máquina de coser de su mujer, de su señora entonces, para construir una de las primeras prótesis de nylon, que lo hacían con material que venía de ropa interior, que compraban en una tienda. Realmente increíble. Esto realmente es lo que ahora siempre se habla de homemade. Esto realmente era homemade. That's a real homemade. You know what that was? That's a sewing machine. His wife's sewing machine. El siguiente, a mi juicio, paso fundamental, breakthrough realmente, fue el descubrimiento de que aneurismas no son cánceres. A pesar de que se comportan como cánceres, no son cánceres. Sin embargo, se los trataba como cánceres. Ustedes saben, no se acuerdan, porque la mayoría de ustedes son demasiado jóvenes, que se extirpaban como un cáncer, que por supuesto es increíblemente difícil y sangra y todo lo demás. Aunque siempre se le da crédito a Creech, que era del equipo de Becky en Houston, de haber descubierto esta idea de la endoaneurismorrafia y publicado en el año 66, si uno revisa la literatura en forma cuidadosa, la primera ilustración y publicación de esto, pero parte de un reporte más grande sobre otras cosas, esto no fue el enfoque o el foco principal de su publicación, fue de Javed en Chicago en el año 62, el mismo Javed del shunt, de la cirugía carotidia. Ese lo hizo y lo ilustró y lo publicó por primera vez, 4 años antes que Creech, pero nunca habló mucho y capaz no se dio cuenta de lo que había hecho. Eso puede ser. Creech sí que se dio cuenta, porque esto fue increíble, cómo facilitó la operación en todos sentidos, como todos lo sabemos. Pero para nosotros hoy en día, esto ha cobrado significancia aún más grande, porque esta fue la imagen y el concepto de la endoaneurismorrafia que en la mente de Parodi y de algunos pocos, muy pocos otros, en los años 80 y capaz 70, pensaron, pero ¿por qué no podemos hacer esto sin abrir el abdomen? Que es exactamente la idea, ¿no? Es la endoaneurismorrafia, es lo que hacemos hoy. Todo lo que había que hacer, conceptualmente, era encontrar un sustituto para las suturas. Y lo encontró cuando lo conoció al doctor Palmas. Una de las cosas desafiantes, por supuesto, con toda la endovascular y sobre todo aquí, es que esto varía en forma innumerable, infinita, lo mismo que los helados, como ven ahí. They come in all flavors.
Sabemos que la palabra aneurisma viene del griego, que quiere decir dilatar. Lo que los griegos no sabían, y sabemos nosotros, sobre todo con la endovascular, es que esta es una enfermedad no solo dilatante, pero también elongante. Y es la elongación, por supuesto, que lleva a estas cosas que se convierten en un desafío tan grande para nosotros hoy en día con la endovascular. En Estados Unidos, en la población entre 50 y 84 años de edad, y hay datos muy buenos verificando esto, los mejores que existen y muy recientes, hay más de 1 millón de habitantes, de personas, de individuos con un aneurisma no diagnosticado. Un poquito más de 50.000 intervenciones por año se hacen. Tenemos 310 millones de habitantes, para darles una idea, una base. Más de 50.000 quirúrgicas y endovasculares juntas. Casi 15.000 muertes por año, directamente relacionadas al AAA, la mayoría por ruptura. Esto les da una idea más gráfica del pool completo de pacientes y cómo esto se compara, y está hecho matemáticamente correlacionando con los números, al número de intervenciones. Algunos miran a esto y a esto que recién publicamos en el Endovascular Today, creo que fue en marzo que salió, capaz ustedes lo vieron, y lo miran como la cuantificación de la oportunidad que existe, que es cierto, pero no es totalmente cierto, porque evidentemente no todos estos aneurismas tienen indicación de tratamiento. La verdad que la mayoría son pequeños y no tienen indicación de tratamiento. Es un poco cuando uno hace un screening, que es muy bueno hacerlo por varios motivos, pero la mayoría de los aneurismas que se encuentran de esa manera son pequeños. Menos del 10% tienen indicación de tratamiento. El 7 de septiembre de 1990, ustedes se acordarán algunos, fue un viernes, ¿se acuerdan? Se acordarán porque seguro, capaz ustedes no podían circular con su coche, o capaz sí podían. Yo sé que eso es muy importante aquí. Algo muy importante ocurrió en este ámbito. Ya habían hecho 62 experimentos en perros e implantes. Pero el 7 de septiembre fue la fecha elegida para la primera intervención moderna, digamos, endoprotésica para tratamiento de aneurisma. Hecho interesante, Parodi mismo, en el artículo original que se publicó en el año 91 en el Annals of Vascular Surgery, él documentó la fecha erróneamente como septiembre 6. Esa es parte del artículo. Pero en otro artículo después lo corrigió, porque fue, yo lo sé muy bien, septiembre 7. Yo lo sé muy bien porque yo estaba en Yokohama, Japón, mi primer viaje a Japón, en el meeting de la DeBakey International Surgical Society, donde estaba yo presentando un paper sobre angioplastia en el año 90. O sea, estábamos haciendo angioplastia. Yo empecé en el 87 con esas cosas percutáneas. Y Parodi me llamó como a las 2:30 de la mañana en Japón. Para mí ya era el 8 de septiembre, sábado, para contarme de que esto había ocurrido. Seguro no puedo contarles todas las cosas, pero las pueden mirar en el artículo si quieren, que salió el año pasado. A Parodi le costó mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, desde las ideas y conceptos originales hasta poder lograr algo palpable y concreto para realmente comenzar su proyecto. Y esto ocurrió en Washington, D.C., en octubre de 1988. Había un cirujano, un cardiólogo relativamente joven todavía, muy emprendedor y agresivo, que se le ocurrió la idea de organizar un meeting, una conferencia intervencionista para hablar de todos los avances increíbles que había entonces sobre el intervencionismo cardíaco y coronario, sobre todo, y otras cosas. Ustedes saben, TCT es la conferencia intervencionista más grande del mundo hoy en día. En esa primera edición había 200 inscritos y 12 en la facultad, los conferencistas. Hoy en día
el número de conferencistas es, creo que 600. Conferencistas, nada más. De todas maneras, entre esos 12, había un radiólogo joven, no conocido, argentino, que estaba trabajando en un proyecto que parecía interesante. Y Parodi quiso venir a esta conferencia, sobre todo porque él estaba ya muy interesado en todas las cosas endovasculares e intervencionistas, y porque continúa en su aventura y en su quest para el ancla, para el sustituto de la sutura. Y esto le pareció interesante, sobre todo que un argentino, y que hablaba de un stent. Él no sabía quién era, pero lo conoció ahí, y ese fue el comienzo realmente de la fase verdaderamente productiva y del proyecto propiamente dicho, que se desarrolló entre San Antonio y Buenos Aires. Construyeron y diseñaron, desarrollaron un modelo experimental canino en esa época. La mayoría de estas cosas se hicieron en San Antonio, porque Palmas contaba con todos los recursos de la universidad, que fue muy, muy importante para este proyecto. Hicieron 62 perros. Unos meses más tarde, en abril de 1989, Parodi vino a Baltimore, porque él había oído que había un cirujano de origen uruguayo. Ustedes saben, los uruguayos y los porteños, bueno, ellos piensan que son mejores que nosotros, pero aparte de eso somos muy parecidos en muchos sentidos, que no solo era cirujano vascular, sino que ya había establecido un programa endovascular de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y a él le pareció interesante, porque todavía estaba en pos de lo endovascular. Entonces vino a conocerme, nos pasamos como 8 o 10 días juntos en el hospital, y fue una noche en mi casa durante la cena que él me contó este proyecto, que yo nunca había oído antes. Me pareció una cosa sin futuro, no importante. Eso se demuestra lo inteligente que yo era. Pero después de pensarlo 1 o 2 semanas, realmente me empezó a intrigar mucho. Nos hicimos muy amigos, empezamos a colaborar. Yo empecé a viajar frecuentemente entre Baltimore y Buenos Aires, etcétera, etcétera. Iba a este instituto, el ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Vamos de vuelta a ese viernes, porque yo sé que no tienen tanto tiempo y yo me tengo que ir dentro de un rato, pero ese viernes 7 de septiembre, el cirujano, seguro, esto fue hecho en la sala de cateterismo, porque no tenían imagenologías en la sala de operaciones. Acuérdense, esto hace muchos años, y en Buenos Aires. Parodi, el cirujano, y también Palmas, son los 2 operadores principales. Ayudante, el doctor Alberto Álvarez, un cirujano magnífico, buen amigo, que era el asociado y colaborador más joven con Parodi entonces. También con ellos una figura clave en todos estos desarrollos, a quien le doy mucho crédito en ese artículo que les mencionaba, un ingeniero, dueño de una compañía que fabricaba prótesis, y además que podía, en el año 88, 89 y 90, en Buenos Aires, duplicar el stent de Palmas y fabricarlo. No había mucha gente en el mundo que podía hacer eso entonces. Héctor Barone. Jorge Velardi, el jefe de la sala de cateterismo, cardiólogo, no participó mucho, pero estaba ahí, porque él era el jefe de esa zona y quería ser parte, supongo, de eso, porque ya tenía buena idea de que esto era potencialmente muy importante. Este es el paciente número 1, pre-post, después del injerto. Este es un injerto recto de la Crohn, sostenido acá con un stent de Palmas extra largo, como el XL que llamamos hoy en día, sin stent distal. Los primeros 3 enfermos fueron hechos con stent proximal solo, a través de un cut down del lado derecho y del lado izquierdo. 53 días más tarde le hicieron un seguimiento en otra clínica por un radiólogo joven que ya tenía mucha habilidad en muchas cosas y que pronto, pocas semanas después, se iba a unir al equipo de Parodi, el doctor Claudio Schoenholz, que ahora también vive y trabaja en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Lo que ni siquiera Palmas sabía
ese día por la mañana es que Parodi pensaba hacer 2 casos. Nadie había visto el segundo caso, que era más difícil. Ese segundo caso que lo hicieron más tarde ese día, no fue muy bien, porque algo hicieron mal, una de esas cosas que decíamos antes. El stent fue colocado un poquito demasiado bajo, sin agarrar el cuello suficientemente, y se cayó al aneurisma, al saco. Y lo tuvieron que convertir a cirugía abierta. Este no es el mismo caso, pero le hicieron algo así inmediatamente. Es decir, este era el primer día en la historia y ellos ya tenían, sobre todo la mañana siguiente, una comparación tan increíblemente dramática de estas 2 cosas. Miren el paciente número 1 en la sala de cuidados intensivos, y esto es el paciente, y este es el paciente número 2, desayunando, con su pequeña herida ahí. Paciente número 2 en el respirador, inconsciente, todavía con el tubo endotraqueal, etcétera, como todos lo sabemos. Esto realmente es una imagen increíble, sobre todo cuando uno las pone, y que estos 2 enfermos estaban uno al lado del otro en la sala de cuidado intensivo. Realmente increíble. Todo esto realmente que ahora parece tan así, obviamente llevó un poquito de tiempo poder absorber y comprender todo esto, pero así ocurrió. Estas imágenes ya las han visto, dicho sea de paso, estas las diseñé todas yo, con mi ilustrador en Baltimore, Joyce Lavery, y verán en las que todavía tengo los originales de todo esto, por eso en muchos de esos ven JL, aquí también, y ella todavía trabaja de vez en cuando conmigo. Esto fue cómo se hizo. El P1 que yo llamo, se vio que la mayoría de estos enfermos iban a terminar con flujo retrógrado, y hubo que reintervenirlos, algunos de ellos para colocarlos en un stent distal. Entonces el P2 fue con 2 stents, y esto funcionaba relativamente bien, pero como hoy sabemos, hay muy pocos pacientes que tienen un cuello distal adecuado. Entonces el P3 realmente fue la solución eficaz, el aorto UDI o monoilíaco, que realmente les permitió tratar muchos más enfermos que lo que podían hacer antes. Y dicho sea de paso, esta es una intervención que todos nosotros continuamos utilizando hasta hoy en día. Realmente es una muy buena solución para muchos casos. Este es uno de los aparatos o dispositivos originales, creo que este fue el número 2 o 3 del aorto monoilíaco, construido por Héctor Barone. Sin Héctor Barone, nada de esto hubiera ocurrido. En un paper que yo presenté y después publiqué de la experiencia original, presentamos ya para el año 93 cosas que nunca se habían visto antes y que hoy en día parecen ser de todos los días. Por ejemplo, el concepto de extender el reparo al norte o al sur con un stent cubierto, que lo teníamos que hacer a mano, por supuesto. El concepto del conducto de acceso ilíaco fue no solo descrito, pero además ilustrado. Enderezar una arteria angulada y tortuosa, tirándola para abajo, etc. Fue en ese paper que apareció en el año 04, pero fue presentado en junio del año 93 en Washington, D.C., en la Peripheral Vascular Society meeting. Otro paso increíble ocurrió, otro desarrollo increíble ocurrió en una conferencia que algunos de ustedes la conocían. Este fue el número 1 que hicimos. Con un socio que yo tenía entonces, el doctor Queral, organizamos una serie de encuentros hispanoamericanos que se realizaron en el Doral, en Miami Beach. El número 1 fue en junio de 1991. Parodi ya había hecho varios casos, por supuesto, y lo invité como conferencista, y fue la primera vez que esto se presentó en Norteamérica. Otro conferencista invitado fue el doctor John Bergen, porque para entonces las cosas eran muy frustrantes, porque no habíamos podido lograr que ni siquiera nos acepten abstractos o resúmenes para presentar, o artículos. Nadie pensaba, o por lo menos las sociedades principales y las publicaciones principales, nadie pensaba que esto era algo importante.
Y había que encontrar una manera de penetrar eso, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces a mí se me ocurrió que John Bergen, que era de mucha influencia, sobre todo en esa época, y muy inteligente, podía ser una figura clave. Los conecté, nos sentamos después de la presentación que él la escuchó a Parodi, estaba muy impresionado. Ese mismo día, llamó por teléfono desde allí, desde el Doral, a su amigo Ramón Berger, el editor del Annals of Vascular Surgery, y pocos meses más tarde, en noviembre, este artículo apareció, que se ha convertido en el artículo más leído y más referenciado en toda la historia de la cirugía vascular. Así es como ocurrió. Suficiente de esta historia, vamos a terminar. Así que estos fueron los hechos fundamentales, los desarrollos fundamentales y las tres figuras fundamentales, entre otros. Este es el artículo que les decía, The Unfolding of a Revolutionary New Technique that Changed Everything. Y realmente que lo cambió todo, sobre todo en la cirugía vascular. Han habido por lo menos 22 endoprótesis que se han desarrollado e implantado por lo menos una vez en la historia de todo esto, desde la primera intervención de Parodi. Ese no es el volcán de Chile que está en erupción ahora, pero podría ser. Así que la historia, en resumen, es así. Volodov, lo sabemos hoy, en Ucrania, fue el primero en hacer una endoprótesis homemade para un aneurisma traumático de la torácica. Parodi en el 90, el primero en Estados Unidos, Viz, trabajando con el Parodi y su equipo y sus equipos en el Montefiore en noviembre del año 1992. Dake, más temprano, ese mismo año, 92, el primer stent graft en la torácica. Claude Mial en Draguignan, en el sur de Francia, la primera bifurcada. Las primeras autorizaciones por la FDA en Estados Unidos, el mismo día, Anurex y Ancure, a fines de septiembre del año 1999. Hoy en día en Estados Unidos contamos con estas prótesis comercialmente disponibles. Estoy seguro que ustedes acá tienen más y menos, porque hay algunas que ya no están acá disponibles. La más reciente fue el Endurant de Medtronic, que fue aprobado en diciembre del año pasado. Hoy en día la endovascular ha reemplazado a la cirugía como en lo que llamamos el standard of care para la mayoría de los pacientes. Más de la mitad de todos los pacientes, y estos son datos de Medicare, del gobierno, de la agencia federal en Estados Unidos que paga por estos procedimientos en las personas de más de 65 años de edad. Casi el 70% de las intervenciones hoy en día en esa población se hace con endoprótesis, no con cirugía abierta. Sabemos también, y está muy aceptado hoy en día, de que la ventaja principal, por lejos, de la endovascular sobre la cirugía abierta es una diferencia de mortalidad a 30 días de 300 a 400%. Esa sin duda es la ventaja mayor. Y esto se ha corroborado muchas veces. Sin embargo, nos parece que aún en ese ámbito todavía le cabe un rol a la cirugía abierta, sobre todo en ciertos pacientes y sobre todo aquellos que no tienen anatomía favorable para la endovascular. Aunque eso también está cambiando con algunos dispositivos y nuevas tecnologías, como les voy a mostrar próximo. Uno casi se pregunta, o podría preguntar, esta evidentemente ha sido una historia rápida, dramática, muy exitosa, increíblemente exitosa. En 10, 12 años, esto ha reemplazado a la cirugía mayor, a la cirugía abierta para el tratamiento de la mayoría de los pacientes en muchos lados ya, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Uno casi se cuestiona si es posible ir más allá y continuar progresando. Algunos dicen que tal vez es misión imposible. Este es, what's his name? Pero hay 3 sectores o 3 áreas donde se ha identificado que no hay duda, hay oportunidades para mejorar las cosas y evolucionarlas, sobre todo
el cuello proximal cuando está angulado y aún más cuando está angulado y corto, o a veces solo corto. Y dicho sea de paso, el diseño de esta prótesis, que llevó varios años a diseñar, por lo menos 5, y desarrollarla, fue precisamente con esa idea en mente, de poder manejar exitosamente los cuellos cortos y o angulados. Esta ha sido aprobada en Estados Unidos, ustedes la conocen porque está disponible en este país, y ha realmente dominado el mercado en todos los mercados donde ha sido aprobada. En Europa ya hace casi 3 años, en Estados Unidos por lejos es el líder en el mercado hoy en día, en países en Asia, en otros países en Latinoamérica, etc. Sobre todo porque este tipo de anatomía, por ejemplo, que hasta hace poco yo le hubiera recomendado a alguien que si fuera posible no hacerlo en absoluto con una endoprótesis, hoy en día con el Endurance lo podemos hacer relativamente fácil y aparentemente con el mismo tipo de resultados que se logran con prótesis, con anatomías más estándar y más favorables. Realmente ha cambiado la manera que seleccionamos los enfermos y sin duda está aumentando la proporción de enfermos que podemos tratar en forma endovascular, y ya hay publicaciones, además, proveyendo cierta base científica para poder hacer esto, porque los resultados con anatomías de ese tipo, que de hecho sea de paso, el Endurance preserva la anatomía, no la endereza, que tal vez es el secreto fundamental, a los resultados a 1 año y más allá, que es un poco temprano todavía, pero de todas maneras parecen ser exactamente los mismos que con anatomías más favorables. No es la única tecnología de ese tipo, existen otras que han sido desarrolladas con la misma idea, pero en forma diferente, como por ejemplo esta endoprótesis, que es de fijación infrarrenal, pero que también puede manejar angulaciones severas. Este se llama AeroFix, es de una compañía Lombard de Inglaterra. No está aprobada en Estados Unidos, pero está en Europa, en algunas otras partes. No sé si está disponible aquí en Colombia. Las ramas, sin duda, un tema muy importante. Todas las compañías están trabajando en ramas y fenestraciones y otros tipos de soluciones. Existen también otras soluciones híbridas, como por ejemplo las chimeneas y los sándwiches y otras cosas que se han desarrollado en los últimos 2 o 3 años, que a uno le permiten aumentar o ensanchar, si lo aceptan así, las indicaciones para el tratamiento de aneurismas grandes yuxtarrenales en pacientes que no son candidatos quirúrgicos por razones médicas o de vez en cuando razones anatómicas de abdomen hostil con cirugías múltiples previas, etc. Y finalmente, el perfil. El perfil es algo que un poco no nos importó más por varios años, pero ahora nos estamos reenfocándonos colectivamente en la industria, los médicos, todo el mundo. Nos estamos reenfocando en el perfil como una de las metas importantes para los desarrollos del futuro cercano. Después de todo, la mayoría de los dispositivos que hemos tenido y que aún continuamos usando en muchos lados, continúan teniendo un perfil bastante importante, bastante grande. La mayoría de los proyectos nuevos o actuales incorporan un bajo perfil. Y la meta última parece ser hoy en día, y no ya teóricamente, pero prácticamente, porque ya hay un sistema aprobado en Europa con un perfil de 14 French para el cuerpo principal, como por ejemplo esta, la Ovation de Trivascular. De la única manera razonablemente, sin comprometer otras cosas, que se logran 14 French, es que ahora van a ser todas estas de 3 piezas, de 3 componentes. Incluyendo el Incraft, que también es 14 French. Este es de Cores. Este es el Ovation, que está aprobado en Europa, como les decíamos. En Estados Unidos recién terminaron el enrollment en el clinical trial, así que va a ser otro año y medio antes que puedan esperar aprobación. Finalmente, una solución diferente que se ha desarrollado ya en los últimos años por una pequeña compañía en Palo Alto que se llama Nellix. Nellix, que recientemente fue adquirida por Endologics,
ellos han desarrollado un sistema que es fundamentalmente diferente, porque en vez de utilizar el concepto más estándar de una endoprótesis fijada en el cuello proximal, etc., lo que hacen es rellenar el saco mismo, tratar el saco, con 2 bolsas construidas de PTFE muy delgadito, que después las rellenan con una sustancia que se endurece rápidamente y al menos teóricamente congela el aneurisma de una manera que nunca más cambiará o evolucionará de ninguna manera. Que conceptualmente sabemos que eso es bueno, porque muchos de los problemas, sobre todo tardíos que hemos tenido a lo largo de esta evolución, han sido relacionados a los cambios anatómicos del aneurisma después del tratamiento. Evidentemente tiene que construir 2 conductos para el flujo, y esto se hace con stents o endoframes, como los llaman ellos. Aquí hay una imagen del sistema de delivery que tienen hoy en día. Este sistema esperan aprobación en Europa en un futuro cercano y esperan hacer un clinical trial en Estados Unidos pronto. Todavía el trial no ha empezado en Estados Unidos, pero hubo un trial internacional que es lo que están presentando en Europa para aprobación. Muchas gracias.